¿Ya? Entonces damos inicio a la sesión de hoy, miércoles 8 de septiembre, en donde vamos a empezar a ejercitar parte de la materia que no hemos visto todavía, que no hemos visto ejercicio, ¿cierto? La materia ya está pasada, ¿cierto? Vimos la unidad uno completa aquí en clase. Las clases están grabadas y las pueden revisar en la carpeta de Google Drive, ¿ya? Vimos todo este archivo que estoy mostrándoles en estos momentos, que es de óptica geométrica, la unidad uno completa, son 10 páginas, ¿ya? En el cual aparece el principio de Fermat, la ley de reflexión, la ley de refracción, eh, reflexión en superficie esférica y plana, convenios de signo, el aumento que produce en esta superficie, refracción en superficie esférica y plana, el aumento que producen estas superficies, los diagramas de rayos, convenios de signos, vimos lentes delgadas también, eh, la fórmula para lentes delgadas y lentes delgadas inmersas en el aire, ¿cierto? Cómo se forman imágenes en las lentes delgadas, el aumento, cómo se calcula el aumento, y el convenio de signos. Y esa es toda la materia. ¿Sí? Son 4 cosas: las leyes de reflexión y refracción, espejos, superficies refringentes y lentes. Son 4 cosas. ¿Sí? Y con eso se completa la materia de la primera prueba. ¿Ya? Entonces vamos a ejercitar. Eh, Acá les voy a mostrar la primera prueba parcial que tuvimos el primer semestre del 2019, ¿ya? En la cual entró la misma materia que les entra a ustedes y en la cual este archivo está publicado en, en la plataforma Moodle, ¿ya? De este archivo, el primer ejercicio que es de espejos, ya lo hicimos en clase, ¿ya? Entonces ahora voy a pasar directamente a un ejercicio de lentes, ¿ya? Para que vean cómo se desarrollan. ¿Ya? Entonces dice el enunciado: dos lentes delgadas convergentes, idénticas, de 15 centímetros de distancia focal cada una, están separadas por una distancia de 6 centímetros. Entonces nos piden, haga una figura que represente el problema e indique en ella simbología que usará en su resolución. ¿Ya? Profesor, Entonces, ¿sí? cuando hice este ejercicio, sé que no me quedó muy claro el dibujo. El dibujo porque al ser lentes, lentes delgadas convergentes, me ¿Sí? imaginaba más que era como ay, como una semilla, como forma de semilla. Estaba mal Ah, imaginármelo así, ¿o no? eh, n- eh, cuando a ti no te dan las superficies, las curvaturas de la superficie, tú las lentes Ajá. convergentes las tienes que dibujar así, como una línea vertical, Ah, ya. porque tú no sabes qué curvaturas tiene. Sí, es que me Porque, pasó lo mismo en otro ejercicio, por eso estaba preguntando. claro, porque, por Ah, ejemplo, tú ya. si le pones una biconvexa, claramente una biconvexa es una lente convergente, pero también es una lente convergente, una plano convexa. Sí, pues ¿Viste? también la que es más chica también. Claro, también hay menisco convergente, que son las dos curvaturas Ujú. de esa manera. También Sí, hay entonces no sabía cómo una menisco usarla. convergente, ¿ya? Entonces tú no puedes arbitrariamente dibujar una biconvexa, no, porque no lo sabes. Te dice que son lentes convergentes, ¿no? Ya, ya, entonces cuando no me dicen la La naturaleza curvatura, ¿sí? la curvatura del espejo, Sí. digo, de la lente, Sí. tengo que hacer líneas rectas nomás. Línea recta y con las flechitas hacia afuera. Ya, genial. Porque las otras que son verticales y son divergentes se dibujan con las flechas hacia adentro. ¿Cómo, disculpe? Esta es una lente, esta es la forma de dibujar una lente convergente. Una línea vertical y una flechita apuntando hacia afuera. Es una lente convergente. Una lente Ujú. divergente es una línea vertical, pero con las flechitas hacia adentro. ¿Afecta la dirección de la flecha en la resolución del ejercicio? Claro, porque tú, porque
una lente convergente tiene una focal mayor que cero, positiva, como está acá, y una lente divergente tiene una focal negativa. Ah, ya. Ya, sí, ya, sí. ¿Ya? Entonces, es importante eh, que ustedes sepan la diferencia. ¿Ya? Acá me dice que son lentes delgadas convergentes, idénticas, de 15 centímetros de distancia focal cada una. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá nos piden una figura. Acá la figura tiene que ser así esquemática nomás. ¿Ya? Dibujar el eje óptico primero, después dibujar una de las lentes y después dibujar la segunda, que también es una lente convergente, así que va con las flechitas hacia afuera. Así se dibuja una lente convergente cuando no conocemos las curvaturas de sus superficies. ¿Ya? Entonces, esto sería como el esquema. ¿Ya? Acá tenemos que, también nos piden que pongamos simbología en la figura. ¿Ya? En la figura no tienen que poner ningún valor numérico, pongan simbología. Por ejemplo, para la lente 1, para la primera lente, que la que está a la izquierda, le vamos a llamar el subíndice L1 y a la otra L2. ¿Ya? Porque los dispositivos se ponen de izquierda a derecha. Cuando me dicen a mí, primero va una lente y después va un espejo, entonces yo tengo que poner la lente a la izquierda y el espejo a la derecha. ¿Ya? Ese es el orden en que se van ubicando las lentes o los dispositivos ópticos. ¿Ya? Tenemos un objeto, ¿ya? Que va a estar a una distancia S1. ¿Ya? ¿Por qué le pongo S1? Porque como hay dos lentes, eh, va a haber una posición objeto y una posición imagen para la primera lente, y esos van a llevar su índice 1, S1 y S1' respectivamente. Y como hay una segunda lente, vamos a poner a esa lente el subíndice 2, y va a tener una posición objeto y una posición imagen, es decir, va a tener un S2 y un S2'. ¿Ya? Por eso se ponen su índice a la posición objeto e imagen, ¿ya? Porque hay dos dispositivos. Lo mismo pasaría si que hubiera una lente y un espejo, también. Va a haber un S1, un S1', un S2 y un S2'. ¿Ya? Y la separación entre las lentes, que va a ser una separación D. ¿Ya? Al ladito de esa figura nosotros vamos a poner los valores numéricos que conocemos. ¿Ya? La distancia focal de la primera lente, la focal 1, va a ser igual a la focal 2, porque dice el enunciado que son idénticas las dos lentes. Y las dos tienen 15 centímetros de distancia focal. Es decir, las focales de ellos es de más 15 centímetros. ¿Ya? Si una de las lentes fuera divergente, la focal de esa lente debería ser negativa. Pero en este ejemplo, las dos lentes son convergentes, así que las dos tienen eh, signo positivo en sus focales. Y además son idénticas, así que tienen los dos la misma distancia focal. ¿Ya? El enunciado no les va a decir cuando la focal es positiva ni cuando es negativa, no les va a decir eso. Yo he visto muy pocos ejercicios que lo dicen. La mayoría de los ejercicios da el módulo de la focal, y lo otro es que les da, lo único que les dice es si es convergente o divergente. Otras veces ni siquiera eso, se da algunas veces eh, como preguntaba recién ¿Yo? Felipe, sí, perdón, me había olvidado tu nombre, Felipe.
Otras veces se dan las curvaturas de la superficie, entonces uno tiene que calcular la focal y saber si es que la focal es positiva o negativa. Otras veces ni siquiera se dice si es convergente o divergente, se dan las curvaturas y ahí uno tiene que determinarla de alguna manera. ¿Ah? Eh, entonces nos dan también la separación entre las lentes D, que nosotros le llamamos a esa separación D, que es de 6 centímetros. La separación entre las lentes, la separación entre las lentes es una longitud, ¿ah? Por lo tanto, la separación entre las lentes nunca va a dar negativa. A la separación entre dos lentes o entre una lente y un espejo eh, nunca va a ser negativa, nunca. ¿Ya? La separación entre los dispositivos siempre va a ser un valor positivo. ¿Ya? Así que eh, si ustedes les piden en un ejercicio calcular la separación entre dos dispositivos ópticos y esa separación les da negativa, es porque cometieron un error en el convenio de signo. Pusieron algo que era positivo, lo pusieron negativo y viceversa. Siempre que pasa eso es porque se equivocan en algún signo en la interpretación de la información que les están dando. ¿Ya? La separación entre dos lentes, si la dan, ustedes tienen que ponerla positiva. Y si no la dan y tienen que calcularla, tienen que procurar que ese valor sea positivo. ¿Ya? No, no les puede dar ni negativo la separación entre dos lentes. ¿Ya? ¿Ya? Y en la letra B nos dice, describa la imagen de un objeto ubicado a 10 centímetros de la primera lente. ¿Ya? A 10 centímetros de la primera lente. Es decir, yo tengo que poner el objeto a la izquierda de la primera lente. 10 centímetros. Entonces, esa posición objeto va a ser S1, 10 centímetros. ¿Ya? Entonces, eh, cuando a mí me piden hacer una figura y poner la simbología en ella, basta con que ustedes hagan esto, un esquema general, y al ladito le pongan los valores numéricos. ¿Ya? Yo pongo puntaje. Cuando se pide esto, yo pongo puntaje por esa información. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo pongo 2 puntos por hacer la figura bien y 2 puntos por poner los valores numéricos con sus signos respectivos. ¿Ya? Por ejemplo, acá si un alumno me pone en vez de una lente convergente, una lente divergente, y lo demás está todo bueno, salvo que una lente se equivocó, pierde los 2 puntos. Aunque sea una sola cosa que se equivocó, pierde los 2 puntos. Porque ya la figura está incorrecta. ¿Ya? Igual si ponen el objeto en otra posición que no sea a la izquierda, eh, como en este ejemplo que la figura había que ponerla a la izquierda y ustedes la ponen en otro lado, también está malo. ¿Ya? También pierden esos 2 puntos. ¿Ya? Acá no les pido que hagan una figura perfecta, no, pero sí que sea un esquema de la realidad del ejercicio. Si las lentes son convergentes, hay que ponerlas convergentes. Si las lentes son divergentes, hay que ponerlas divergentes. Si una es convergente y la otra no, hay que especificarlas bien, ¿ya? Con la anotación que yo les estoy indicando. ¿Ya? Si se equivocan en algo, en cualquier cosa, en la figura, ponen una cosa que no corresponde, pierden esos 2 puntos. ¿Ya? La figura tiene que ir de acuerdo con el enunciado, con lo que se está pidiendo. ¿Ya? Igual si es que acá, por ejemplo, a la focal, a una de las focales le hubieran puesto un valor negativo, por ejemplo, y lo demás está todo bueno, pierde los 2 puntos. Porque no corresponde que una focal sea negativa. Estos 2 puntos no son un punto por esto, un punto por esto, un punto por esto otro, no. Los 2 puntos son por el tratamiento completo. Todas las variables que ustedes pusieron en la figura
y que conocen sus valores numéricos, tienen que especificarlo acá a la derecha. ¿Ya? ¿Por qué soy tan estricto en esta parte? Porque esta es la parte más difícil. Eh, Esta parte es la más difícil. Ustedes van a ver que el desarrollo numérico de este ejercicio no es más que tomar una ecuación y despejarla, y nada más. ¿Ya? Pero la interpretación que hay del enunciado es la parte más difícil, porque si ustedes se equivocan acá arriba, en esta parte, van a tener todo malo hacia abajo. ¿Ya? Entonces acá ustedes tienen que tener cuidado con esto. ¿Ya? Ojo acá, tener cuidado en dar los valores numéricos a los datos, porque hay cosas que son positivas y hay otras cosas que son negativas. Y eso tiene que ver con el convenio de signos. Y es lo más importante de la óptica geométrica, el convenio de signos. Es la parte más importante. Esto es lo que más me interesa a mí que lo hagan bien. ¿Ya? Que sepan interpretar bien la información que se les está dando. ¿Ya? Bien, entonces continuamos. En la parte B nos dice, describa la imagen de un objeto ubicado a 10 centímetros de la primera lente. Cuando a mí me piden describir una imagen, yo tengo que dar tres características de una imagen. O sea, en el fondo son cuatro. La posición de la imagen, la posición final de la imagen, ¿ya? Tengo que dar la naturaleza de esa imagen, es decir, si es real o si es virtual. Tengo que dar el aumento de dicha imagen, es decir, si es de mayor magnitud o si es de menor magnitud. Y tengo que decir también si la imagen es derecha o está invertida. ¿Ya? Esas cuatro cosas yo tengo que poner acá para describir la imagen. ¿Ya? Lo primero que se hace es encontrar la posición de la imagen final. ¿Ya? Entonces, para las lentes delgadas inmersas en el aire yo tengo esta fórmula. 1 sobre S más 1 sobre S' igual a 1 sobre S. Esa es la fórmula de las lentes delgadas inmersas en el aire. ¿Ya? Eh, pero yo tengo dos lentes, así que voy a tener esta fórmula dos veces. Para diferenciarlas, ya dijimos que le íbamos a poner su índice 1 a todo lo que tenía que ver con la primera lente. 1, S1, más 1, S1', igual 1, F1. ¿Ya? Esa es la primera fórmula que voy a utilizar para la primera lente. ¿Ya? Para la segunda lente, la misma fórmula. 1, S2, más 1, S2', igual 1, F2. Esa es la fórmula que voy a utilizar para la segunda lente, que es la misma pero con su índice 2. Y hay una fórmula que hace nexo entre estas dos fórmulas, y que es esta que está acá. La imagen S1' de la primera lente se relaciona con el objeto para la segunda lente, S2, a través de la separación que tengan esas lentes. Eso es lo que dice esa fórmula. La posición de la imagen de la primera lente sirve de objeto para la segunda. ¿Ya? Es decir, S1' está relacionado con S2 a través de esta fórmula, a través de la separación que hay entre las lentes. ¿Ya?
Entonces, yo, la información que tengo es que el objeto está ubicado a 10 centímetros de la primera lente. Es decir, la distancia objeto de ese objeto es S1 10 centímetros. Y es positivo porque el objeto es real y por lo tanto tiene que estar ubicado en el lado real del sistema, es decir, a la izquierda. ¿Ya? Así que yo de esta fórmula empiezo como tengo S1, con esta fórmula tengo S1 y tengo F1. Puedo encontrar S1', es decir, la imagen que provoca la primera lente. Entonces despejo S1', S1' es S1 por F1 dividido por S1 menos F1. ¿Ya? Ese es el despeje de esta ecuación. Y yo tengo que sustituir S1 y F1 los valores numéricos que a mí me dan. S1 es 10, F1 era 15, positivo. ¿Ya? Y abajo sería 10 menos 15. Y me queda como resultado menos 30 centímetros. ¿Ya? Me da menos 30 centímetros. ¿Ya? Pero esa es la imagen que provoca la primera lente. Yo tengo que describir la imagen que produce todo el sistema. ¿Ya? Entonces me voy a la segunda ecuación y despejo S2 porque ya tengo S1' y tengo D, la separación entre las lentes. Y despejo S2. Entonces me queda S2 igual D menos S1'. ¿Ya? D es 6 y S1' es menos 30. Yo tengo que sustituirlo con signo incluido. Así que me queda 6 más 30. Y eso me da 36. ¿Ya? 36 centímetros. ¿Qué me está dando? Me está dando, este resultado me está dando S2, la posición objeto para la segunda lente. Esta es la posición del objeto para la segunda lente. ¿Ya? Tengo S2, pero yo necesito S2'. Ese es mi objetivo, porque S2' describe la posición de la imagen final, la imagen que proyecta la segunda lente. ¿Ya? Entonces despejo de esta ecuación S2'. S2' es igual a S2 por F2 por S2 menos F2. ¿Ya? S2 lo que acabamos de calcular es 36, F2 es 15, positivo, ¿ya? Y tengo que sustituirlo ahí. Este trabajo lo hace la calculadora, me da 25,7 centímetros. Entonces de acá, este es el resultado que estoy buscando. Esta es la posición de la imagen final, el S2'. Si hubieran tres lentes, la imagen final sería S3'. Si hubieran cuatro lentes, el S final sería S4'. Y así sucesivamente. ¿Ya? Bien, este valor numérico me dice hartas cosas. La verdad me dice dos cosas. Lo primero es que la posición de la imagen me da un valor mayor que cero, me da un valor positivo. Esto significa dos cosas. Significa que la imagen es real y también significa eh, que la imagen está ubicada a la derecha del sistema, a la derecha de la segunda lente, porque esta posición es la posición de la imagen para la segunda lente. Y como me dio positivo, de acuerdo al convenio de signo, entonces
La imagen aparece a la derecha del sistema, a la derecha de la segunda lente. ¿Ya? Entonces, por lo menos ya sabemos que es real y que está a la derecha de la segunda lente. Ahora, para saber si es invertida o derecha o aumentada o disminuida, tenemos que calcular el aumento. ¿Ya? El aumento se calcula por separado para la primera lente y separado para la segunda lente. ¿Ya? Entonces, la forma de calcular el aumento en una lente delgada inmersa en el aire es S1' sobre S1. Posición, imagen sobre posición objeto. ¿Ya? S1' es menos 30 y S1 es 10. ¿Ya? Y esto va a preceder un signo menos y yo el S1' lo tengo que sustituir con signo incluido acá, sustituirlo. ¿Ya? Entonces me queda 30 sobre 10, me queda 3. Ese es el aumento que provoca la primera lente, 3. Pero yo tengo que considerar la otra lente también, la segunda lente. Y lleva una fórmula análoga, S2' sobre S2. ¿Ya? S2' es positivo y S2 también es positivo. Por lo tanto, esta expresión va a dar negativa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el aumento total? El aumento total está acá. El aumento total es el producto de los aumentos de todos los dispositivos que estén en el sistema. ¿Ya? El aumento total va a ser el producto entre el primer aumento y el segundo aumento. Los aumentos no se suman ni se restan, se multiplican. ¿Ya? Entonces yo tengo que multiplicar 3 por menos 0,714. Y eso me da menos 2,1. El signo negativo delante del aumento indica que la imagen es invertida. Y como en valor absoluto esto es mayor que 1, entonces la imagen es aumentada. Es decir, la imagen va a tener mayor tamaño que el objeto. ¿Ya? Entonces ahí, poniendo estas tres características más la posición, tres características, la naturaleza de la imagen, si es derecha o invertida, si es aumentada o disminuida, a eso tengo que llegar yo cuando describa la imagen. Acá hay puntaje intermedio, por ejemplo, acá hay 2 puntos por llegar a la posición final, hay 2 puntos por calcular el aumento y hay 2 puntos por calcular, o sea, por concluir. Imagen real, invertida y aumentada. Por ejemplo, acá hay 3 cosas. Imagen real, imagen invertida, imagen aumentada. Si ustedes se equivocan en una de ellas, por ejemplo, me dicen imagen real, imagen derecha y aumentada, pierden esos 2 puntos. Porque no es un punto por cada cosa, sino que es un punto por concluir correctamente. Igual si es que hay alguna omisión, no está una de estas 3 características, también pierden los 2 puntos. Si es que hay una omisión, es decir, me ponen real invertida nomás y no ponen si ha aumentado o disminuida, no concluyen bien, también pierden los 2 puntos. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan claro, son 3 cosas que ustedes me tienen que decir al concluir, al describir la imagen. ¿Ya? Decir si la imagen es real o virtual, si es derecha o invertida y si ha aumentado o disminuida. ¿Ya? Así yo puedo describir una imagen completamente. Y ahí se ganan los 2 puntos. ¿Ya? Los 2 puntitos de esta línea. Porque también hay puntitos a mitad de camino. Pues acá hay que sacar la posición, también a calcular el aumento. Uno va dándoles puntaje.
Bien. ¿Y qué más? Construya el diagrama de rayos de la situación antes descrita. ¿Ya? Ahora que yo tengo numéricamente los resultados, yo tengo que demostrar esto, tengo que hacerlo en un diagrama de rayos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer el diagrama de rayos. ¿Ya? Fíjense que si contamos el puntaje, este ejercicio tiene 20 puntos. ¿Ya? 2, 4, 6, 8, 10. 10 puntos tiene la parte teórica, la parte aritmética, 10 puntos, y los otros 10 puntos son por la figura. La figura tiene que ser hecha en base a- tiene que ser hecha en base a esto de los puntos focales. Los puntos focales son mis puntos de referencia para yo hacer la imagen. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer la imagen, se las voy a explicar cómo se construye. ¿Ya? Entonces acá, lo primero, el eje óptico. ¿Ya? Acá yo no les digo a ustedes que tengan que hacer una imagen exacta, una escala precisa, con lujo de detalles, no. Pero sí tienen que ser los valores proporcionales. Por ejemplo, si yo pongo una cosa de 10 centímetros y la otra es de 20 centímetros, entonces yo tengo que tratar de que esa separación una sea el doble de la otra. ¿Ya? Que la figura también aparezca, si no, no les va a coincidir la figura no les va a coincidir la figura con las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a dibujar la primera lente. ¿Ya? La primera lente es una lente convergente. ¿Ya? Que tiene distancia focal de 15 centímetros. ¿Ya? Entonces acá yo le doy desde la lente hasta este punto 15 centímetros. Desde la lente hasta la misma distancia a la derecha, otros 15 centímetros. Este es el foco objeto, este es el foco imagen de la primera lente. ¿Ya? Entonces este es el foco objeto de la primera lente y este es el foco imagen de la primera lente. Entonces voy a hacer la figura que, que me entrega la primera lente. Entonces voy a dibujar el objeto, está a 10 centímetros de la primera lente. ¿Ya? Aquí hay 15 centímetros desde esta lente hasta acá, entonces 10 centímetros está acá, a 2/3 de la primera, de la distancia focal objeto. ¿Ya? Es decir, el objeto queda en una región entre el foco objeto y el vértice o el centro de la lente. ¿Ya? Entonces voy a trazar los rayos luminosos. Por ejemplo, yo sé que los rayos que inciden paralelos, esos rayos convergen hacia el foco imagen. ¿Ya? Y yo sé que
que los rayos que se dirigen al centro de la lente, esos rayos no se, no se refractan, no sufren desviación de su dirección. Esos rayos pasan en línea recta. ¿Ya? Entonces, acá estos rayos son divergentes. La imagen debiera provocarse al lado derecho del sistema, de la lente, pero no es posible porque los rayos divergen. Al lado derecho los rayos se separan cada vez más. Entonces no se forma la imagen allá. Entonces en esos casos, yo les he explicado varias veces, tienen que hacer la prolongación de los rayos refractados. Y es ahí donde se forma la imagen. Esta es la imagen que forma la primera lente, ¿ya? En ese origen aparente. Es una imagen intermedia, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la posición del objeto, que va a ser ese 1, y tenemos la posición de esa imagen intermedia. ¿Ya? Entonces tenemos acá ese 1 y ese 1'. ¿Ya? A 6 centímetros de la primera lente está la segunda lente. 6 centímetros. ¿Ya? Ahí está la segunda lente. La segunda lente tiene una focal objeto que está ubicada acá. Y una focal imagen que está ubicada acá. ¿Ya? Acuérdense que la posición objeto es de 10 centímetros y la separación entre las lentes es de 6 centímetros. Entonces, desde esta lente hasta el objeto inicial hay 16 centímetros. Por lo tanto, la focal es de 15 centímetros, por lo tanto la focal tiene que estar un poquito más a la derecha. La focal objeto de la primera lente. O sea, perdón, de la segunda lente. Está atrásito del objeto inicial, está el punto focal objeto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Ahora pasa que eh, el objeto para la segunda lente no es el objeto inicial, no es este el objeto para la segunda lente. El objeto para la segunda lente es esta imagen intermedia. Este es el objeto para la segunda lente. ¿Ya? Por lo tanto, la posición objeto va a ser la distancia desde ese objeto hasta la lente 2. ¿Ya? Ese va a ser mi distancia objeto. Ese va a ser S2. Ese es el objeto. ¿Ya? Y voy a trazar los rayos luminosos que conocemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que los rayos que inciden paralelos, esos rayos convergen hacia el punto focal imagen. ¿Cierto? Y también sabemos que el rayo luminoso que pasa a través del centro de la lente, ese rayo no se refracta.
¿ya? Entonces, ahí donde se juntan los rayos luminosos es donde se forma la imagen final, la imagen final. ¿Ya? Ese sería mi, mi S2', desde la lente hasta la posición donde convergen los rayos luminosos. Ese es mi S2'. ¿Ya? Fíjense que esto concuerda con, eh, con los valores numéricos. S1 era de 10 centímetros, S1', era de menos 30 centímetros. Es decir, al ser un valor negativo, la imagen que provoca la primera lente es una imagen virtual, es una imagen que está al lado izquierdo. Esta imagen intermedia, por eso S1' da negativo, porque la imagen aparece acá y es consecuente con lo que calculamos numéricamente. ¿Ya? Ese objeto, este va a ser el objeto para la segunda lente. Entonces va a tener una distancia S2 positiva, porque la distancia del objeto, la posición objeto a la izquierda, es positiva. Y después vimos que S2' también era positiva. Es decir, la imagen final aparece a la derecha de la segunda lente, 25,7 centímetros a la derecha de la segunda lente. ¿No? Está la imagen en el lado real. ¿Ya? Está a la derecha, es una imagen real y es invertida, como lo habíamos predicho con las ecuaciones, es una imagen invertida. ¿Ya? Y también habíamos predicho que era una imagen aumentada, es decir, una imagen que tiene mayor tamaño que el objeto. ¿Ya? Concuerda lo que hicimos gráficamente con lo que hicimos aritméticamente o analíticamente. Concuerda. ¿Ya? Y si, y si está bien hecha la figura, son 10 puntitos. Es lo que más vale. ¿Ya? Acá, de nuevo, si es que ustedes, por ejemplo, hubieran hecho la figura mal, por ejemplo, en vez de dar la, la- la imagen intermedia, en vez de estar en esta región, les da eh, a la derecha, por ejemplo, la imagen intermedia, ya no, eso ya está malo y echan a perder el dibujo. ¿Ya? O, por ejemplo, si es que hubieran puesto una línea que no existe. Por ejemplo, hay alumnos a veces que no están seguros de la figura y ponen una línea que no existe, ponen una línea ahí y que esa línea cierra para allá, pasa por el foco de la primera lente y esa línea no existe. No, hay alumnos que a veces hacen eso, ponen líneas que no existen. Y bueno, ahí echan a perder todas las figuras. ¿Ya? Los rayos, la referencia, los puntos de referencia para dibujar los rayos luminosos son la focal objeto, la focal imagen y el centro de las lentes. Esos son los tres puntos de referencia que nosotros tenemos para formar las imágenes. No hay otro, no hay otros distintos. ¿Ya? Así que tienen que hacer consecuente la figura con lo que ustedes tienen aritméticamente o analíticamente. ¿Ya? Tiene que coincidir, tiene que ser consistente. ¿Ya? Dudas, consultas. Ahora no, profe. Gracias, Felipe. ¿Profe?
¿Sí? Lo, así como la simbología de los puntos focales puede ser F1, F1', Sí, claro. en lugar de Tú con le, números. claro, sí. Tú le das tu simbología al dibujo, Ya, gracias. ¿ya? Claro, acá yo puse FO1, FI1 para la focal objeto y la focal imagen, efectivamente. Pero, claro, ustedes podrían haber puesto F1 y F1' también se puede. Pero no poner otra simbología, por ejemplo, poner para la focal, poner un R, no, porque la R está reservada para los radios, ¿ya? O poner S, S1, no, porque los S están, el S y el S' están reservados para la posición objeto de imagen, ¿ya? Entonces, para los puntos focales usen F, mayúscula, los puntos focales, las F mayúsculas. Y las minúsculas son para las distancias focales. La F1, F1', eso, ¿ya? Bien. Eh, Veamos un ejercicio más. Todavía nos queda un poco de tiempo, ¿ya? Dice el enunciado, un sistema óptico está formado por una lente gruesa, convexo-cóncava, de radios 11 centímetros y 3 centímetros, y su espesor es de 2 centímetros, y su índice de refracción es de 1,5. A una distancia de 20 centímetros detrás de ella, se coloca un espejo plano, ¿ya? Acá se pone el objeto, la lente, y cuando uno dice detrás de la lente se pone el espejo, es porque el espejo va a la derecha, porque acuérdense que yo les dije recién que la figura va de izquierda a derecha, va así, el objeto, el primer dispositivo, el segundo dispositivo, el tercer dispositivo, así. Detrás de la lente significa que está a la derecha de la lente, ¿ya? Bien, entonces haga una figura que represente el problema e indique en ella simbología que usará para resolverlo, ¿ya? Entonces acá ponemos el eje óptico, ¿ya? Ponemos la primera lente porque me dice que es convexo cóncava. Aquí va de izquierda a derecha también. Si es convexo, primero se pone la superficie convexa primero y después la cóncava. La convexo, ¿de qué se diferencia de la cóncava? Se diferencia en que la, la convexo tiene la curvatura hacia afuera de la lente. Aquí tenemos la lente con un índice n. Convexo significa que la curvatura va hacia afuera del dispositivo. Y cóncava significa que la curvatura va hacia adentro del dispositivo. ¿Ya? Entonces acá también después más adelante nos piden la posición de un objeto a 10 centímetros de la primera superficie. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener el objeto con una altura i y su posición objeto, según. ¿Ya? Acá vamos a poner el índice del medio, n1 y n1. Y acá vamos a poner el espejo plano. ¿Ya? El primer radio es de 11 centímetros y el segundo radio es de solamente 3 centímetros. Por eso el segundo radio queda, el centro del segundo radio queda más cerca de la lente que el primer centro de curvatura. ¿Ya? Entonces, la distancia del centro de curvatura a la primera superficie, ese se llama R1. Le vamos a dar índice 1 y 2 respectivamente a la superficie de la lente. Y a este le vamos a dar su índice 3. ¿Ya?
¿Ya? Acá tenemos el espesor de la lente que va de vértice a vértice, y ese le vamos a llamar de 1. Y a la distancia entre la lente y el espejo le vamos a llamar de 2. ¿Ya? Entonces, como no nos dice dónde está inmerso el sistema, uno dice que está en condiciones normales, entonces está en el aire. Así que N1 va a ser 1, el índice del aire. ¿Ya? Esas son condiciones normales. Cuando nos dice el sistema dónde está inmerso, uno asume que está en el aire. ¿Ya? Es decir, el medio externo va a ser N1. N1 a la izquierda, N1 a la derecha. ¿Ya? N es el índice de refracción de la lente, que me lo dan, aquí está, es 1,5. El radio R1 es de 11 centímetros y es positivo. Es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque el centro de curvatura está a la derecha. ¿Ya? Y el radio R2 es de 3 centímetros y también es positivo, porque el centro de curvatura está a la derecha de la superficie. Ese es el convenio de signo, es por convenio de signo. ¿Ya? En la superficie restringente, si el radio, o sea, el radio es positivo, si es que el centro de curvatura está a la derecha. ¿Ya? Y acá los dos radios son positivos porque los dos tienen su centro de curvatura a la derecha de la superficie. ¿Ya? La distancia de uno de vértice a vértice es 2 centímetros, porque ese es el espesor de la lente. ¿Ya? Y la distancia de 2, que es la separación entre la lente y el espejo, es de 20 centímetros. Acuérdense que el de 1 y el de 2 son longitudes, por lo tanto, siempre son positivas. De 1 y de 2 son positivas. En la letra B me piden describir una imagen de un objeto de 1 milímetro de altura ubicado a 10 centímetros de la lente. Entonces la altura del objeto es de 1 milímetro y su posición es de 10 centímetros con respecto a la primera superficie. ¿Ya? Así yo represento el sistema. ¿Ya? ¿Ven? Si tiene la figura bien hecha con los radios donde corresponde y todo, 3 puntitos. Y si acá a los valores de los radios les ponen los signos correctos, a las distancias igual, y a los índices, otros 3 puntitos. ¿Ya? B, describa la imagen. ¿Ya? Acá, cuando uno trabaja con superficie refringente, uno tiene que trabajar con las ecuaciones de Descartes. Con la ecuación de Descartes. La ecuación de Descartes me sirve a mí para trabajar ejercicios que tengan que ver con superficies refringentes. Acá ya no sirve esta fórmula de lentes delgadas inmersas en el aire. 1S, 1S' igual 1 sobre F. Esta fórmula ya no sirve. No sirve para este caso, porque no es una lente delgada inmersa en el aire. Está inmersa en el aire, pero es una lente gruesa, así que esta fórmula no me sirve. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es utilizar las fórmulas de Descartes a cada una de las superficies. La fórmula de Descartes aplicada a la primera superficie sería N1 como medio incidente, S1 posición objeto, N medio de refracción, S1' posición imagen, y N menos N1 dividido por la curvatura de esa superficie, de la primera superficie. ¿Ya? Voy a aplicar la fórmula de Descartes a la segunda superficie, que tiene medio incidente N y el de refracción N1.
Entonces tenemos medio incidente N, S2, N1 medio de refracción, S2', posición imagen. Después tenemos N1 menos N sobre la curvatura de esa superficie. ¿Ya? Y la ecuación que las relaciona es la misma que vimos en las lentes del gas inmersión en el aire, que se ocupa siempre en todo tipo de sistemas. Posición imagen de la primera superficie se relaciona con la posición objeto de la segunda superficie a través de la separación entre ellas. La separación entre esas dos superficies es de 1, como lo puse en la figura. La separación entre la primera y la segunda superficie. ¿Ya? De acá, yo tengo ese 1. ¿Ya? Yo para describir la posición de la imagen, tengo que describir la posición final del sistema, pasando por la primera superficie, pasando por la segunda y pasando por la tercera. ¿Ya? Es decir, yo necesito conocer S3'. Como son tres superficies, S3' tengo que conocer. ¿Ya? Y eso no lo puedo conocer directamente, tengo que pasar por cada una de las superficies. Por ejemplo, tengo S1, con esta ecuación encuentro S1', ¿cierto? Teniendo S1', con esta ecuación obtengo S2, y con esta ecuación de descarte obtengo S2'. ¿Ya? Y después más abajito voy a utilizar las fórmulas de espejo para encontrar S3'. ¿Ya? Primero voy a hacer esta parte, ¿ya? Esta parte de la fórmula de descarte yo despejo, ¿ya? Despejo S1', y sustituyo los valores numéricos con los signos respectivos, y esto me da menos 27,5 centímetros. ¿Ya? Para encontrar S2, despejo de esta ecuación, me queda D1 menos S1'. S1' lo tengo que sustituir con signo incluido, y esto me da 29,5 centímetros. ¿Ya? Y con la fórmula de Descartes despejo el S2', sustituyo los valores numéricos, y esto me da menos 4,60 centímetros. ¿Ya? Todavía no tengo el S3', estoy recién en el S2'. Para encontrar el S3', tengo que trabajar con las... primero que nada, tengo que trabajar con la... Primero que nada, tengo que trabajar con la separación entre la segunda superficie y la tercera superficie, ¿cierto? La posición imagen que proyecta la segunda superficie está relacionada con el objeto de la tercera superficie a través de su separación. ¿Ya? Para los espejos tenemos esta fórmula: 1 sobre S más 1 sobre S' igual a 2 sobre R. ¿Ya? Esa es la fórmula para los espejos, ¿ya? Donde R es la curvatura del espejo. Como el espejo en este caso es plano, entonces la curvatura es infinita, esto se anula. ¿Ya? Y esto me queda S3 más S3' igual 0. Le doy el subíndice 3 porque es la tercera superficie, es el tercer dispositivo. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación de acá arriba, yo encuentro S3. ¿Cierto? Que sería de 2 menos S2'. Y aquí S2' lo sustituyo con signo incluido, me queda 24,6 centímetros. ¿Ya? Y de acá despejo S3'. S3' me queda que es igual a menos S3. ¿Ya? Esto es porque al sumar esas dos expresiones me queda S3 más S3' dividido por S3 y S3'.
y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces esto es irrelevante, lo que nos interesa es el numerador, y al despejar S3' me queda menos S3'. ¿Ya? Y como S3 es positivo, me queda S3' me queda negativo. ¿Ya? Bien. Tengo la posición de la imagen. Me da me da la posición de la imagen me da negativa. Esto significa que la imagen es virtual. Inmediatamente, cuando yo tengo la posición final de la imagen y me da con un signo negativo, inmediatamente yo digo que es una imagen virtual. ¿Ya? Acá solamente por el hecho de que es negativo, es virtual. ¿Ya? Y ahora voy a calcular el aumento para saber si es derecha o disminuida. ¿Ya? Tengo que calcular el aumento de la primera superficie. Medio incidente, medio de refracción, imagen, objeto. Aquí tengo que sustituir con los valores numéricos respectivos. Esto es 1,83. ¿Ya? El segundo aumento, misma forma análoga, ¿cierto? Medio incidente, medio de refracción, imagen, objeto. Y esto da 0,224. ¿Ya? Y el aumento para un espejo, el aumento para el espejo se calcula menos S3' sobre S3. Acá, acuérdense que como lo vieron en la segunda experiencia de laboratorio, cuando vimos las leyes de reflexión, la ley de reflexión se cumple en el agua, en el aire, en todos lados, y esta es la fórmula para calcular el aumento en un espejo. ¿Ya? Y no necesitamos, disculpen, se desconectó. ¿Ya? No, ha estado un poquito deficiente la conexión a internet. ¿Ya? Eh, ya, estábamos acá, ya vamos a terminar. Entonces tengo los aumentos. Acá en los espejos no necesito poner índices de refracción, no se consideran en los espejos. ¿Ya? S3 y S3' son iguales y con signos distintos me da 1. Y el aumento total va a ser el producto entre esos tres aumentos, entre M1, M2 y M3. Y eso me da 0,428. ¿Ya? Entonces la imagen es virtual, es derecha porque el aumento me da positivo, pero es disminuida porque en valor absoluto es menor que 1 el aumento. ¿Ya? Y yo incluso puedo calcular, eh, la altura de la imagen. ¿Ya? La altura de la imagen, yo sé que el aumento se define como altura de la imagen sobre altura del objeto. Entonces, I' lo puedo calcular como el producto entre el aumento y, y la altura del objeto. ¿Ya? La altura del objeto era de 1 milímetro y el aumento es de 0,428. Esto me da 0,428 milímetros. ¿Ya? Y en la letra C me dice hallar la focal objeto del sistema. ¿Ya? Para hallar la focal objeto del sistema, la condición de la focal objeto, la condición de la focal objeto es que existe un punto, que es el punto focal objeto del sistema, que al pasar por el sistema óptico, cualquiera sea este, ¿ya?
al finalizar su trayectoria, los rayos emergen paralelos. Es decir, S1 es la distancia objeto, la distancia focal objeto del sistema, y S3', que es la última variable que aparece en el sistema, tiene que ser infinito. ¿Ya? Yo me voy por todas las ecuaciones, ¿cierto? Por la ecuación del espejo, la ecuación que relaciona imagen con objeto, las superficies refringentes, y llego hasta el S1, que es mi distancia focal objeto del sistema. ¿Ya? Esto lo podemos ver más en detalle en la próxima clase. Ahora voy a dejar hasta acá porque ha estado medio deficiente en la conexión y ya nos queda súper poquito tiempo. ¿Ya? Así que voy a dejarlo hasta acá, esta clase. Y de hecho ya